La suegra esperaba a la limpiadora y recibió una lección para toda la vida. Hola, queridos amigos. Antes de comenzar, escriban en los comentarios de qué país nos ven, nos interesa mucho saber de dónde nos acompañan. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuevas historias. Les deseamos una agradable visualización y un estado de ánimo lleno de emociones. La luz del sol, filtrándose a través de pesadas cortinas beige, caía en franjas doradas sobre el impecable suelo de mármol, como si la naturaleza intentara suavizar el frío lujo de este apartamento. Eleonora estaba de pie junto al enorme ventanal, con una taza de porcelana con café ya tibio entre las manos, y se sentía como una actriz en una obra ajena donde todos conocen los papeles menos ella. Había pasado solo una semana desde que cruzó el umbral de esta casa como joven esposa, pero parecía que hubiese vivido toda una vida. Eleonora, querida, resonó tras ella la voz de su suegra, suave como seda, aunque con un matiz apenas perceptible de acero. El desayuno se sirve en el comedor, no junto a la ventana. Después de todo, somos gente bien educada. Isabel Gómez apareció en el dintel de la puerta, impecable como siempre, el cabello recogido en un peinado elegante, un maquillaje ligero que realzaba sus rasgos aristocráticos, y una bata de seda color marfil que caía con gracia sobre su figura. A sus 58 años, aparentaba 45, mérito no solo de buenos genes, sino de la férrea disciplina de una mujer que toda la vida había luchado por su lugar al sol. Perdone, no lo pensé, se disculpó Eleonora, colocando rápidamente la taza sobre la mesa y dirigiéndose al comedor, sintiendo como el calor del rubor le subía por las mejillas. El comedor impresionaba con su esplendor, la maciza mesa de roble para 12 personas brillaba bajo la luz del candelabro de cristal, y las paredes estaban adornadas con reproducciones de pintores renombrados en marcos costosos. Todo allí hablaba de riqueza, gusto y estatus, pero para Eleonora, aquel lujo parecía una exposición de museo, y ella, una visitante ocasional a punto de infringir alguna ley no escrita. Siéntate, querida, indicó Isabel, señalando el asiento frente a ella, y se dejó caer con elegancia en el sillón a la cabecera de la mesa. Diego ya se fue al trabajo, pero pensé que deberíamos desayunar juntas. A las mujeres siempre nos gusta conversar. Eleonora se sentó con cuidado, tratando de mantener la espalda erguida como le enseñó su madre de niña. La espalda es la base de la dignidad femenina. Pero en ese momento esas palabras le parecían una burla. ¿Qué dignidad podía tener quien se sentía fuera de lugar en su propia casa? Verás, querida, comenzó Isabel, untando con gracia mantequilla en una tostada, la familia Gómez tiene ciertas tradiciones. Siempre hemos vivido bajo estándares muy altos, y espero que lo comprendas. Por supuesto, señora Isabel, respondió Eleonora en voz baja, sosteniendo torpemente la cucharita de plata. Estoy haciendo todo lo posible. Oh, eso lo veo, sonó condescendiente en la voz de la suegra. Pero sabes, esforzarse y saber hacerlo son cosas distintas. Por ejemplo, ayer serviste el café en las tazas equivocadas. La porcelana antigua de Sevilla es para ocasiones especiales, para el día a día tenemos otro juego. Eleonora sintió en el pecho la presión familiar. Cada día traía nuevas reglas, nuevos errores, nuevos recordatorios de que ella era una extraña allí. Ayer, tazas equivocadas, anteayer, mala forma de doblar las servilletas, y el primer día, la catástrofe al poner los cubiertos, que colocó al lado incorrecto del plato. Lo recordaré, susurró, intentando tragar el trozo de tostada que le sabía a cartón. Claro que lo recordarás, Isabel sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Eres una chica inteligente, solo. ¿Cómo decirlo con delicadeza? En tu pueblo tienen otras costumbres. Es natural. Pero ahora formas parte de nuestra familia, y tienes mucho que aprender. La palabra pueblo sonó como un improperio en los labios de Isabel. Eleonora apretó los puños bajo la mesa, recordando la casa de sus padres, con esa cocina acogedora donde siempre olía a pan recién horneado y donde podías sentarte en tu rincón favorito con un libro, sin miedo a quebrar ningún protocolo. Entiendo que mi forma de vivir les pueda parecer extraña, continuó la suegra. Diego me contó que tus padres son gente sencilla. Tu padre trabaja en la granja, tu madre, bueno, se ocupa de las tareas del hogar. Eso, desde luego, merece respeto, pero... No terminó la frase, y ese pero quedó suspendido en el aire como un veredicto inapelable. En el interior de Eleonora algo se contrajo dolorosamente. Sí,
sus padres no tenían títulos de universidades prestigiosas, no viajaban a Europa de vacaciones ni comían en restaurantes con estrellas Michelin. Pero eran personas honestas y bondadosas que le enseñaron lo más importante, amar y ser amada. Mis padres son gente maravillosa, dijo con voz suave, pero firme. Oh, claro, querida, no lo dudo, respondió Isabel rauda. Solo que venimos de mundos distintos, ¿entiendes? Necesitas tiempo para adaptarte. Por ejemplo, esta tarde vendrán unas amigas a casa. Habrá una pequeña merienda. Creo que deberías observar cómo transcurren estos encuentros en nuestro círculo. En nuestro círculo, otro recordatorio de que Eleonora era una forastera admitida por cortesía al borde de una vida ajena. Está bien, asintió, sin levantar la vista del plato. Estupendo. Isabel se levantó de su sillón, moviéndose con esa gracia particular que otorgan los años en la alta sociedad. Mientras voy al centro de estética, podrías poner en orden la sala. Solo, por favor, ten cuidado con los objetos de anticuario. Ese jarrón sobre la cómoda es del siglo XVII y el cuadro sobre la chimenea. Bueno, eso no importa. Lo esencial es la delicadeza. Quedándose sola, Eleonora se puso lentamente en pie, sintiendo el peso en sus piernas, como si caminara no sobre mármol, sino a través de un lodazal. La sala la recibió con el mismo esplendor de museo, sillones de cuero, mesitas pulidas, libros en encuadernaciones de piel que nadie parecía leer jamás. En la repisa de la chimenea había fotografías en marcos de plata, Diego en diversas etapas de su vida, retratos familiares, instantáneas de actos oficiales. Empezó a quitar el polvo con precaución, temiendo hasta respirar cerca del jarrón. Cada movimiento era medido, cuidadoso, como un zapador desactivando una bomba. Y había algo humillante en esa cautela, como si no fuera la esposa del dueño, sino una criada a la que ni siquiera confían una tarea sencilla. El sonido de una llave en la cerradura la hizo sobresaltar. Diego había llegado a casa antes de lo habitual, y en su rostro se adivinaba el cansancio de quien carga demasiados problemas. Con 29 años, parecía mayor, el trabajo en la empresa de su padre exigía tensión constante, y las expectativas maternas añadían otra capa de estrés. «Hola, mi sol», dijo al acercarse, besándola en la frente, aunque incluso en ese gesto había algo de formalidad. «¿Cómo estás? ¿Tu madre no te ha martirizado demasiado?» En su voz asomaba un matiz de culpabilidad que intentaba ocultar bajo la ligereza aparente. Eleonora buscó sus mismos ojos castaños de cuando se conocieron, pero ya no halló la sinceridad que antes conquistó su corazón. Todo bien, mintió, como mentía cada día, esforzándose por no añadir más problemas a su marido. Verás, Diego se pasó la mano por la nuca con torpeza, mamá solo quiere lo mejor. Está acostumbrada a su orden y necesita tiempo para, ya sabes. Para aceptarme, completó Eleonora mentalmente, pero mantuvo silencio. Sabía que Diego vivía en un difícil equilibrio entre su madre y su esposa, pero sus continuas disculpas por el comportamiento de Isabel la herían. Hoy vienen sus amigas, dijo, mientras seguía limpiando la mesita ya impecable. Sí, lo mencionó. Son mujeres interesantes. Quizá encuentren una afinidad. En su voz sonaba la esperanza tenue de alguien que ni siquiera se cree lo que dice. Eleonora asintió, aunque por dentro ya se imaginaba cómo sería esa merienda, ella callada en un rincón, mientras las damas de la alta sociedad hablaban de sus asuntos, lanzándole de vez en cuando miradas condescendientes. El reloj dio las 3, y como si obedeciera una señal, el timbre anunció la llegada de las invitadas. Isabel, recién salida del centro de estética, fresca y radiante, recibió a sus amigas con ese entusiasmo particular que nunca había mostrado con su nuera. «Queridas mías», exclamó con voz tintineante de alegría. «Pasen, pasen. Eleonora, da la bienvenida a nuestras invitadas». 3 señoras de cierta edad entraron en el salón como una flotilla de buques de guerra listos para la batalla. Cada una vestía impecable, cada una se movía con la dignidad de quien está acostumbrada a ser reverenciada, y cada una dirigió a Eleonora una mirada evaluadora, como un tasador que valora mercancía. «Esta es Carmen Morales», presentó Isabel a la mujer de cabello corto y mirada penetrante, esposa de nuestro banquero. «Y esta es Beatriz Vázquez», continuó señalando a otra, «su marido posee una cadena de tiendas. Y, por supuesto, Dolores Ramírez», asintió hacia la tercera, nuestra experta en arte local. «Mucho gusto», susurró Eleonora, sintiéndose una alumna en pleno examen.
Y esta, dijo Isabel con la misma entonación con que se presenta a una nueva mascota, es Eleonora, esposa de Diego, una niña de provincia. Provincia sonó aún más despectivo que pueblo. 3 pares de ojos escrutaron a Eleonora con curiosidad implacable, y ella se sintió como una pieza expuesta en un museo. ¡Qué linda!, prolongó Carmen con esa condescendencia cargada de lo encuentro tierno pero irrelevante. Y tan jovencita. Diego siempre fue un romántico, añadió Beatriz, acomodándose en un sillón. Recuerdo que en la universidad se fijaba en chicas diferentes. Dolores guardó silencio, pero su mirada era más elocuente que cualquier palabra. Observaba a Eleonora con profesional meticulosidad, anotando cada detalle del atuendo, cada desliz en los modales, cada movimiento torpe. Eleonora, querida, llamó Isabel, sírvete el té. El juego está en el aparador, el que tiene florecitas. Eleonora salió apresurada a la cocina, agradecida por unos segundos de tregua ante esas miradas perforantes. Le temblaban las manos al sacar las tazas de porcelana, y rezaba para no dejar caer nada y arruinarlo todo. Del salón llegaban risas apagadas y fragmentos de conversación. Claro, el amor es maravilloso, pero la practicidad. Ahora los jóvenes no piensan en compatibilidades. ¿Recuerdan el caso del hijo de los Castillo? También se casó con... Eleonora cerró los ojos con fuerza para no escuchar más. Sabía que hablaban de ella, que comentaban su matrimonio con Diego como un error que tal vez aún pudiera enmendarse. Al regresar al salón con la bandeja, encontró a las señoras en plena tertulia sobre la próxima subasta benéfica. Planeaban gastar sumas que superaban el ingreso anual de su familia, y lo discutían con la misma ligereza con que se habla de comprar el pan. Eleonora, ¿a qué se dedican tus padres?, preguntó de pronto Dolores, interrumpiendo la charla sobre arte. Se hizo un silencio expectante. Todas las miradas se volvieron de nuevo hacia ella, y sintió el rubor treparle hasta la raíz del cabello. Mi padre trabaja en una granja, respondió en voz baja, y mi madre lleva la casa y el jardín. Qué interesante, murmuró Carmen. Creciste en contacto con la naturaleza. Debe de ser muy auténtico. Auténtico, otro eufemismo disfrazado de insulto. Eleonora apretó los puños, sintiendo cómo subía por su pecho una ola de cólera y humillación. Sí, crecí en el campo, dijo con voz firme, y estoy orgullosa de ello. Cayó un silencio incómodo. Las damas se miraron entre sí, sorprendidas de que la pieza de museo hablara por sí misma. Claro, querida, se apresuró a decir Isabel. La conexión con la naturaleza es maravillosa, solo que en la ciudad hay otras, digamos, prioridades. La merienda continuó una hora más, pero para Eleonora fue un suplicio. Permaneció en silencio, escuchando cómo hablaban de personas y asuntos de un mundo que le era totalmente ajeno, sintiéndose un fantasma en su propia boda. Cuando las invitadas por fin se marcharon, Isabel se volvió hacia la nuera con una expresión a medio camino entre la decepción y la paciencia condescendiente. Bueno, dijo recogiendo las tazas, ha sido una experiencia aleccionadora. Espero que hayas entendido que nuestro círculo requiere cierta preparación. Eleonora asintió sin atrever a pronunciar palabra. En su interior bullían la ofensa, la vergüenza y una ira impotente. Mira, querida, continuó la suegra con un deje metálico en la voz, creo que necesitas ayuda. Ayuda seria. Quizás sería bueno invitar a tus padres a vivir aquí un tiempo, para que te asistan. ¿Asistirme?, repitió Eleonora, sin comprender. Isabel sonrió, pero su sonrisa era fría como un témpano. Tu madre podría ayudar con la limpieza y la cocina, tu padre se encargaría del jardín de la terraza. Ahí está todo descuidado, y, según dices, tiene manos de oro. Eleonora sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿En serio su suegra proponía convertir a sus padres en criados? ¿Tan ciega estaba al hablar? Señora Isabel, comenzó con voz temblorosa, mis padres. Sí, ya lo entiendo, la interrumpió Isabel con un gesto de desdén. Tu delicadeza te sienta bien, pero a veces hay que ser práctica. Llama a tu madre de campo, que me haga de limpiadora, y a tu padre que se ponga de jardinero. Gritó, y toda su cortesía fingida se desmoronó como máscara mal adherida. Eleonora se quedó paralizada, como si le hubieran dado una bofetada. Madre de campo, que haga de jardinero. Aquellas palabras la atravesaron como cuchillos, y sintió las lágrimas acercarse a sus ojos. Yo no puedo, susurró. ¿No puedes? Isabel se erguió con todo su porte, y sus ojos brillaron con fuego helado.
¿O no quieres? Mira, querida, si vas a ser parte de esta familia tienes que aprender a ser útil. Y tus padres podrían ser muy útiles. No son criados, dijo Eleonora en voz baja, pero firme. ¿Y quién son? Respondió la suegra con sarcasmo. ¿Aristócratas? ¿Intelectuales? Hablemos claro, son gente trabajadora, y no hay nada de malo en ganarse la vida honestamente. Eleonora permaneció en medio de aquel salón lujoso sintiendo como algo dentro suyo se fracturaba. No era solo humillación, era la destrucción de todo en lo que había creído, de todas sus esperanzas de un futuro feliz, de todas las ilusiones sobre un amor que supera cualquier barrera. Los llamaré, dijo por fin, y su voz sonó como la de alguien leyendo su propia sentencia. Eso es, muy bien, asintió satisfecha Isabel. Verás que todo se resolverá. Lo importante es el enfoque adecuado. Al quedarse sola, Eleonora se hundió en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas brotaban entre sus dedos, saladas y amargas como el agua del mar en plena tormenta. Pensó en la casa de sus padres, en los ojos bondadosos de su madre, en las callosas manos de su padre, capaces de obrar maravillas con la tierra y las plantas. ¿Cómo iba a llamarles y transmitirles esa monstruosa propuesta? ¿Cómo convertir a las personas que más amaba en criados para satisfacer los caprichos de una mujer tan altiva? Pero no tenía elección. Estaba sola allí, sin apoyo, sin protección, y la única forma de sobrevivir era someterse. Con manos temblorosas tomó el teléfono y marcó el número de casa. «Mamá», susurró al oír la voz familiar. «Mamá, necesito ayuda». Ana acababa de poner la cafetera sobre la mesa cuando sonó el teléfono. El viejo auricular colgaba de la pared de la cocina, junto al calendario y a la foto de su hija con el vestido de novia, esa misma foto que veía cada mañana mientras susurraba una oración por la felicidad de su única hija. El timbre le pareció especialmente ominoso, como si en su sonido se ocultara una desgracia. «¿Aló?», respondió, y su corazón se encogió de presentimiento. «Mamá». La voz de Eleonora temblaba tanto que Ana comprendió de inmediato que algo grave había ocurrido. «Mamá, perdón por molestar». «Eleonora, hija, ¿qué pasa?». Ana apretó el auricular con fuerza, sintiendo elevarse en ella esa inquietud que conoce todo madre. «¿Estás llorando?». «Yo. No sé cómo decírtelo», sollozó Eleonora. «Aquí todo es tan complicado, mamá. Pensé que podría, pero...». En la cocina del pueblo reinaba el silencio, roto solo por el tic-tac de un viejo reloj y el susurro de las hojas afuera de la ventana. Ana se sentó en el taburete junto al teléfono, preparada para escuchar a su hija. En sus 54 años había aprendido a distinguir los matices del dolor femenino, y en la voz de Eleonora oyó no solo tristeza, sino algo más profundo, humillación. «Habla, cariño, no temas», dijo con suavidad. «Mamá te entenderá». La suegra, Isabel. Ella. Eleonora se detuvo, como incapaz de hallar las palabras. Dijo que no encajo en su familia, que necesito ayuda, y propuso. Ana sintió como si se le erizara el pelo en la nuca. El instinto materno nunca falla, y ahora le decía que se disponía a escuchar algo que lo cambiaría todo. ¿Qué propuso, hija? Ella dijo. La voz de Eleonora se quebró en sollozos. Dijo, llama a tu madre de pueblo para que me haga de limpiadora, y que tu padre se venga de jardinero. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Ana permaneció con el auricular en mano, sintiendo como en su interior se alzaba, lento pero implacable, algo que no experimentaba desde hacía años. No era solo ira, sino algo más complejo y poderoso, la dignidad herida de una mujer que había trabajado con honradez toda una vida, que había criado a su hija y jamás se había rebajado a humillar a nadie. Repite otra vez, dijo al fin con voz queda, pero cargada de acero. ¿Qué dijo exactamente esa dama? Mamá, no hace falta, se asustó Eleonora. No debía. Es que me siento tan mal aquí, me siento una extraña. Eleonora la interrumpió Ana, y su voz se tornó tan serena que resultó más aterradora que cualquier grito. Dime palabra por palabra lo que dijo tu suegra. Eleonora repitió las palabras de Isabel, y con cada una el rostro de Ana palidecía más, mientras sus labios se apretaban con creciente dureza. Madre de pueblo, vendrá de jardinero. Aquellas frases se clavaron en su conciencia como hierro candente. Entiendo, murmuró por fin. ¿Y tú qué respondiste? Yo. Dije que llamaría a ustedes, susurró Eleonora. Mamá, perdóname, no supe qué hacer. Me puso en una situación imposible. No te disculpes,
hija, dijo Ana con suavidad, aunque en su pecho rugía una tormenta. No tienes culpa de nada. Dime, ¿dónde está tu marido ahora? Diego está en el trabajo. Él procura no meterse entre mi madre y yo. Dice que el tiempo lo arreglará. Tiempo, pensó amargamente Ana. El tiempo solo cura a quien reconoce sus errores. El orgullo, en cambio, solo se fortalece. Eleonora, escúchame bien, anunció, poniéndose de pie. Mañana iremos tu padre y yo a donde viven. Mamá, no. Se asustó Eleonora. Solo complicará todo más. A Isabel ya le parezco un problema. Hija, la voz de Ana se volvió tan firme que Eleonora se quedó en silencio. Hay cosas que no pueden quedar impunes. Hay personas a las que hay que enseñar la diferencia entre dignidad y arrogancia. Nosotros iremos. Después de colgar, Ana se quedó junto al teléfono, asimilando lo oído. Madre de pueblo. Pronunció aquellas palabras en voz alta y sintió que algo dentro de ella cambiaba para siempre. Sí, había vivido toda su vida en el campo. Sí, había trabajado en la granja, plantado verduras y horneado pan. Y sí, no tenía un título universitario ni vestidos caros. Pero conocía una verdad sencilla que la altiva dama citadina había olvidado: la dignidad no se mide por el saldo bancario. José llamó a su marido, que estaba en el granero. Ven, tenemos que hablar. José apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos con un paño viejo. 26 años de vida en común le habían enseñado a leer el ánimo de Ana con solo una mirada, y ahora vio en sus ojos algo que lo puso en guardia. ¿Qué pasa, Anita?, preguntó, sentándose frente a ella. Ha llamado Eleonora, explicó Ana, narrándole la conversación sin omitir detalle. José escuchó en silencio, pero Ana vio cómo se tensaban los músculos de su rostro y se apretaban sus puños. Él no era muy locuaz, pero cuando la familia estaba en juego, se convertía en un protector formidable. Vendrá de jardinero, repitió él, y esbozó una risa baja, casi imperceptible. Sabes, Anita, hace tiempo que no vamos de visita a casa de los jóvenes. Eso estaba pensando yo, asintió Ana. Ya es hora de conocer más de cerca a la nueva familia. ¿Y qué les diremos?, preguntó José, y en sus ojos brilló ese brillo pícaro de su juventud. Nada especial, respondió ella con calma. Solo mostraremos lo que es una verdadera educación. Y de paso, sabremos quiénes son en realidad los que criaron al marido de nuestra hija. Ana se levantó y empezó a pasearse por la cocina. José comprendió que estaba maquinando un plan. En su matrimonio aprendió a no interrumpirla en esos momentos. Ana pensaba con estrategia y rara vez se equivocaba. José dijo por fin, deteniéndose junto a la ventana. ¿Recuerdas cómo me llamaban en la universidad? Claro que sí, sonrió él. La dama de hierro con corazón blando. Decían que eras la combinación perfecta de mente analítica y humanidad. Exacto, asintió Ana. Creo que ya es hora de recuperar esas viejas habilidades. José supo a qué se refería. Pocos sabían que ella había trabajado en la ciudad, en un instituto de investigación, y era una de las jóvenes más prometedoras. Pero cuando nació Eleonora, y luego ocurrió esa tragedia con su hijo, Anita decidió mudarse al campo, lejos del bullicio y de la ambición profesional. Anita, cuidado, advirtió él. ¿No crees que deberíamos dejar que Eleonora maneje sus propios asuntos? Ya es adulta. José, Ana miró a su marido con tal determinación que él comprendió que convencerla era inútil. Nadie tiene derecho a humillar a nuestra hija. Y nadie tiene derecho a considerarnos de segunda categoría solo porque vivimos fuera del centro de la capital. Entonces, ¿cuándo partimos?, preguntó José, y ella supo que contaba con su apoyo. Mañana por la mañana. Tenemos que prepararnos. El resto de la tarde lo pasaron haciendo las maletas. Ana sacó del armario una maleta que llevaba años sin usarse y empezó a acomodar la ropa con cuidado. No eran prendas cualquiera. Elegía cada pieza de su guardarropa con esmero. José, tráeme el traje azul, pidió a su marido. Ese que compramos para la graduación de Eleonora en el instituto. ¿Este? José sacó un elegante traje azul oscuro que Ana se ponía solo en ocasiones muy especiales. Ese mismo, asintió ella. Y la blusa blanca de botones de nácar. Doblando la ropa despacio, Ana reflexionaba sobre cada movimiento. Al día siguiente se enfrentaría a una mujer que se creía aristócrata solo por estar casada con un hombre rico. Pero Ana conocía el secreto de la verdadera elegancia: no está en el precio de la ropa, sino en la manera de comportarse. ¿Y yo qué me pongo?, preguntó José,
observando con interés los preparativos. Pantalones oscuros, camisa blanca y americana gris, respondió sin vacilar. Y corbata, la que Eleonora te regaló en tu cumpleaños. ¿Corbata? Se extrañó él. Anita, no vamos a un cóctel. Exactamente a un cóctel, contestó ella con seriedad. Pero nuestra querida suegra aún no lo sabe. Por la noche, cuando todo estuvo listo para partir, se sentaron en la terraza bebiendo té de aquel viejo samovar. El crepúsculo estival envolvía el pueblo con una bruma suave, en la distancia se oían las vacas volver del pasto, y el aire estaba lleno del aroma de las tilas florecidas y la hierba recién segada. Anita, dijo en voz baja José, ¿y si todo es un malentendido? ¿Quizá esa mujer se expresó mal? Ana guardó silencio largo rato, contemplando el atardecer tornarse en rosa y dorado. José respondió al fin, cuando alguien llama a otro de pueblo con tal desprecio, no es un desliz, es una postura, la convicción de que unos valen más que otros solo por nacer en otro lugar o tener más dinero. ¿Y qué haremos? Le mostraremos que la verdadera dignidad no se compra ni se vende, contestó ella con calma. Y de paso enseñaremos a nuestra hija a no agachar la cabeza ante quienes confunden altivez con nobleza. Se levantó y paseó por la terraza, su silueta recortada contra el cielo nocturno. Mira, José, hace años, cuando trabajaba en el instituto, tenía una colega, bella, inteligente, de buena familia, pero creía que sus orígenes le daban derecho a mirar por encima del hombro a quienes, según ella, estaban en un peldaño inferior. ¿Y qué fue de ella? Los demás compañeros fueron dejándola de lado, dijo Ana, no por rencor, sino porque a nadie le gusta que lo traten como un inferior. Al final quedó completamente sola, con su altanería y un vacío a su alrededor. José asintió, entendiendo a dónde conducía su esposa. ¿Crees que la suegra de Eleonora está por el mismo camino? Creo que ha olvidado la regla de oro de la convivencia, respondió Ana. El respeto se gana, no se exige. Y mañana se lo recordaré. Esa noche Ana apenas pudo dormir. Tendida en la cama, pensaba en su hija, en lo difícil que debía resultarle vivir en una casa extraña, rodeada de gente que no la consideraba digna de su círculo. El corazón de madre le dolía al saber que Eleonora sufría, se esforzaba por ser otra, con tal de ganarse la aceptación. Pero mi hija no tiene culpa de nada, pensaba ella mirando el techo. Es buena, amable, inteligente y honesta. Y si alguien no lo ve, el problema no está en ella, sino en quien la juzga. Por la mañana, Ana se despertó con la mente clara y una firme resolución. Se vistió con sumo cuidado, se peinó y hasta se maquilló ligeramente por primera vez en años. Al mirarse al espejo, no vio a una simple mujer de campo, sino a una persona con dignidad, dispuesta a defender a su familia. «Qué guapa estás, Anita», dijo José, apareciendo en el reflejo a sus espaldas, como en nuestra juventud. «Gracias, cariño», respondió ella, acercándose para enderezar la corbata de él. «Tú también luces muy bien, un auténtico caballero». «¿Partimos ya a conocer a la nueva familia?» «Partimos», afirmó él con determinación. «Es hora de mostrarles lo que significa la verdadera educación». De camino a la parada de autobús, se encontraron con la vecina, tía Consuelo, que los miró con curiosidad. «¿Y a dónde van tan arreglados?», preguntó. «¿A una boda?» «Vamos a ver a nuestra hija», contestó Ana con brevedad. «¿Ha pasado algo?», se inquietó la vecina. «Nada especial», respondió ella con calma. «Solo ha llegado la hora de conocer a la suegra más de cerca». Su voz resumaba tal seguridad que tía Consuelo comprendió que no era momento de indagar más. El autobús llegó puntual, y Ana y José se sentaron junto a la ventana. Mientras el vehículo avanzaba por las carreteras familiares, bordeando campos y bosques, Ana guardó silencio, y José supo que su esposa tramaba algo. «¿En qué piensas?», susurró él. «En que a veces la gente olvida algo sencillo», respondió ella sin apartar la vista. «La dignidad no te la otorgan los demás. Es algo que llevas dentro. Y mañana nuestra querida suegra lo entenderá». El autobús se mecía al paso de los baches, llevándolos hacia un encuentro que cambiaría la vida de todos los protagonistas de este drama familiar. Eleonora esperaba a sus padres en la estación con un nudo entre alivio y terror. Por un lado, echaba de menos los abrazos de su madre y el silencioso consuelo de su padre. Por otro, sabía que su llegada solo complicaría la ya delicada situación con Isabel. «Mamá, papá», saludó, al ver las siluetas conocidas entre la multitud. Pero al acercarse, Eleonora se quedó sin aliento de asombro.
Era su madre, pero distinta. Ana lucía elegante la primera palabra que cruzó por su mente. El traje azul oscuro le sentaba a la perfección, el cabello impecable, y en sus ojos brillaba una seguridad que Eleonora no veía en ella desde hacía años. Mi hija. La abrazó Ana, y en ese gesto hubo tanta fuerza y calor que Eleonora sintió como el peso de los últimos días empezaba a disiparse. ¿Cómo están? ¿Cómo han ido?, preguntó, confusa. Hasta José se veía diferente, solemne con su traje oscuro y corbata. Hemos querido arreglarnos para conocer mejor a tu nueva familia, contestó Ana con aplomo. ¿No llegamos muy tarde? No, para nada, apresuró Eleonora. Es solo que ustedes se ven tan distintos. A veces es útil recordar a la gente que las apariencias engañan, intervino José, alzando la maleta de Ana. Mientras iban camino a la casa, Eleonora parloteaba nerviosamente sobre la ciudad, el clima, cualquier cosa para llenar el silencio. Pero sus padres guardaban silencio, y en esa quietud había una concentración especial, como si se prepararan para un examen importante. Mamá por fin se armó de valor. Eleonora, ¿no has cambiado de opinión? Quizás sería mejor quedarnos en un hotel. Isabel es muy exigente, y tiene ideas muy particulares sobre cómo debe estar todo. Ya veo, asintió Ana. Entonces tenemos tema para conversar. La casa de los Gómez causó en los padres de Eleonora precisamente la impresión deseada, un edificio imponente en un barrio prestigioso que hablaba de estatus y fortuna. Pero Ana examinó la fachada con el mismo interés sereno con que escudriñaría el escaparate de una tienda. «Qué bonito», comentó. «Aunque un poco frío, ¿no? Pero supongo que es la moda». En el vestíbulo los recibió el portero, quien inspeccionó con curiosidad a los visitantes inesperados. Eleonora sintió un rubor de vergüenza, pero Ana lo saludó con tanta naturalidad y amabilidad que él no pudo evitar sonreírle. «Buenas tardes», dijo Ana. «Venimos a ver a la familia Gómez. Soy la madre de Eleonora». «Pasen, por favor», indicó el portero, señalando el ascensor. «No se preocupen». En el ascensor reinó el silencio. Eleonora jugueteaba nerviosa con el asa de su bolso, imaginando la inminente reunión. ¿Cómo reaccionaría Isabel al ver a sus padres? ¿Qué diría al encontrarse con ellos? Y, sobre todo, ¿qué pasaría cuando mamá oyera esas palabras que la hicieron llorar toda la noche? Mamá susurró, «Por favor, no te ofendas si ella dice algo desagradable. Es que, hija». Ana le tomó la mano. «No te preocupes, todo saldrá bien». La puerta del apartamento se abrió al primer timbre. Isabel apareció en el umbral con un elegante vestido de casa, peinado impecable y maquillaje sutil. Estaba lista para recibir a unos parientes rústicos y aceptarlos con cortesía en su hogar. Pero lo que vio la dejó momentáneamente desconcertada. «Isabel», dijo Eleonora, tratando de ocultar el temblor de su voz, «estos son mis padres, mi madre, Ana, mi padre, José». Ana dio un paso adelante, y Isabel notó sin querer que aquella mujer se movía con dignidad y gracia. Extendió la mano con un apretón firme, sin adulación ni timidez. «Mucho gusto en conocerles», dijo Ana con voz calmada y amable. «Gracias por invitarnos. Estábamos muy nerviosos por Eleonora y queríamos ver cómo se ha adaptado a su nueva familia». Isabel estrechó la mano de Ana con ligera sorpresa. Esperaba a una mujer campesina con modales toscos y atuendo desfasado. En cambio, ante ella había una dama elegante que irradiaba natural dignidad. «Claro, pasen adelante», respondió Isabel, apartándose para dejarles paso. «Nos alegra tenerlos aquí». José se quitó en silencio el sombrero y lo colgó con cuidado en el perchero. Sus movimientos eran pausados y seguros, con esa familiar dedicación al orden. «Qué lindo su hogar», comentó Ana en el recibidor. «Muy elegante. Se nota que la dueña tiene mucho gusto». El elogio fue sincero, sin adulaciones, y por un instante la coraza de Isabel crujió. «Gracias», contestó. «El té está listo en la sala. Por favor, acompáñenos», dijo Ana, y juntos se encaminaron al salón. Allí, Ana y José miraron con la misma curiosidad sosegada. Ni quedaron boquiabiertos ante el lujo ni abatidos. Ana se acercó a la estantería y recorrió los lomos con interés. «Oh, tienen a Borges», exclamó. «Los laberintos en edición original. Es una obra maravillosa, aunque algo compleja». Isabel se quedó atónita. Ella compró esa edición solo como adorno y jamás la había leído. Aquella campesina no solo conocía al autor, sino que hablaba de él con autoridad. «¿Lo ha leído usted?», no pudo evitar preguntar. «Claro», sonrió Ana.
En mi juventud me apasionaba la literatura latinoamericana, Borges, Cortázar, García Márquez, cada uno con un estilo inimitable. Eleonora escuchaba boquiabierta. Sabía que su madre leía mucho, pero nunca la había oído hablar de literatura con tanta confianza. Siéntense, indicó Isabel, señalando el sofá. Ahora les traigo el té. Permítame ayudarle, ofreció Ana levantándose. No haga el esfuerzo, por favor. Son nuestras invitadas, dijo Isabel, aunque antes de que pudiera protestar, Ana ya se dirigía a la salida de la sala. Eleonora me contó que tienen una cocina preciosa, comentó Ana una vez en la cocina. Me gustaría verla. En la cocina, Isabel cogía nerviosa el costoso juego de porcelana y Ana examinaba el espacio con atención. Es realmente hermosa, apuntó. Esa tecnología facilitará mucho el trabajo. En el pueblo tenemos lo más básico, pero la sencillez también tiene sus ventajas. ¿Cuáles?, preguntó Isabel, colocando galletas en un plato. Cuando no tienes máquinas complicadas, dependes más de tus propias manos y tu ingenio, explicó Ana con tranquilidad. Y eso te hace más, ¿cómo decirlo?, autosuficiente. No era crítica, pero Isabel sintió un pinchazo. Rememoró la semana pasada, cuando no logró poner en marcha el lavavajillas y tuvo que llamar al técnico. Supongo que sí, respondió con vacilación. Isabel intervino de pronto. Ana, con tono más serio, ¿le parece si hablamos con franqueza? Isabel se puso tensa. Aquí viene la petición de ayuda, las lamentaciones, el ruego de compasión, pensó. Por supuesto, dijo, preparándose a defenderse. Eleonora está muy afectada al sentir que no logra congeniar con usted, empezó Ana, mirándole a los ojos. Es una joven buena, amable e inteligente, pero creció en otro entorno y necesita tiempo para adaptarse a este estilo de vida. Lo entiendo, contestó Isabel con cautela. No le pido indulgencia, continuó Ana. Solo paciencia y quizás un poco más de amabilidad. Eleonora se esfuerza de corazón por formar parte de su familia. Isabel sintió incomodidad. Aquella conversación no iba como había imaginado. Frente a ella estaba una mujer que no pedía lástima, sino que hablaba de igual a igual. Claro, respondió. Yo también quiero que Eleonora se sienta a gusto. Gracias, sonrió Ana. Ahora llevemos el té. Seguro que los caballeros ya se impacientan. En el salón, José reposaba en un sillón, contemplando el cuadro sobre la chimenea. Cuando las mujeres entraron con la bandeja, alzó la vista y dijo: un trabajo interesante. Si no me equivoco, ¿es una copia de Murillo, el niño con el perro? Sí, respondió Isabel sorprendida. ¿Usted entiende de pintura? Un poco, dijo José con modestia. En mi juventud me aficioné. Incluso probé a pintar, pero solo para mi propio disfrute. Isabel se sentó en el sillón frente a él y comenzó a servir el té. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por desconcierto. Nada salía según lo planeado. Aquellas personas no eran los rústicos campesinos que esperaba encontrar. Isabel, dijo Ana tomando la taza, Eleonora nos contó que usted nos ofreció ayuda con las tareas del hogar. Guardó silencio. Eleonora palideció y apretó los puños. José alzó una ceja. Isabel sintió de pronto un calor intenso en el rostro. Sí, pensé. Empezó, pero las palabras no le salían. Es muy amable de su parte, continuó Ana con calma. Pero sabe, no hemos venido a trabajar, sino a conocer la familia de nuestra hija. Queríamos entender en qué hogar ha caído, cuáles son sus valores, qué les importa. Claro, aceptó Isabel apresurada. Es que sí necesitaban ayuda. Gracias, pero estamos bien sobrados, sonrió Ana. Tenemos una pequeña explotación que genera un ingreso aceptable. Nada extraordinario, pero suficiente para vivir. José asintió. Sí, tener tu propio negocio es libertad. No dependes de nadie, eres tu propio jefe. ¿A qué se dedican?, preguntó Isabel, aunque temía la respuesta. Cultivamos hortalizas ecológicas para restaurantes, contestó José. Ahora tiene mucha demanda. Además producimos conservas caseras. Ana tiene manos de oro, sus encurtidos se agotan al instante. Suena interesante, admitió Isabel. Y, me dijo Eleonora, ¿usted participa en obras benéficas?, inquirió Ana. Sí, un poco, se sonrojó Isabel. Colaboro con varias fundaciones. Estupendo, aprobó Ana. Ayudar a la gente es importante. Nosotros también procuramos ayudar, aunque no a través de fundaciones, sino directamente, llevamos comida a unos, ayudamos con reformas a otros.
Eleonora escuchaba fascinada. Sus padres hablaban de su vida con tal dignidad que ella los veía con otros ojos. No se disculpaban por su modo de vida ni se avergonzaban de sus orígenes, al contrario, hablaban con orgullo de lo que hacían. Mamá, susurró, no sabía que vendieran sus productos a restaurantes. Es que no lo habíamos mencionado mucho, sonrió Ana. No quería que pensaras que nos jactábamos. Pero el negocio crece, el año que viene pensamos ampliar. Es muy emprendedor, dijo Isabel sinceramente, y por primera vez esta noche su voz sonó respetuosa. Verá, Isabel, dijo Ana dejando la taza sobre la mesa, creo que tenemos más en común de lo que parece. Ambas queremos la felicidad de nuestros hijos y nos esforzamos por crear una buena vida para la familia. Solo lo hacemos de maneras diferentes. No había reproche en sus palabras, pero Isabel la sintió como una bofetada. Aquella mujer, a la que pensaba emplear como criada, hablaba con ella de igual a igual, reconociendo su valía. Tiene razón, murmuró Isabel dubitativa. Creo que sí. ¿Me muestra dónde dormiremos?, preguntó de pronto José. El viaje fue largo y me gustaría refrescarme un poco. Por supuesto, respondió Isabel rápidamente. Eleonora, muestra a tus padres la habitación de invitados. Cuando los tres salieron del salón, Isabel se quedó sola con sus pensamientos. Sentada en su lujoso sillón, rodeada de objetos caros, se sintió por primera vez pequeña e insegura. Todas sus ideas sobre esos campesinos se habían hecho añicos en una sola velada. ¿Quiénes son en realidad?, reflexionó mirando las tazas a medio acabar. Y lo más importante, ¿qué dice eso de mí misma? A la mañana siguiente, la cocina se inundó del aroma de tortillas recién hechas y té de hierbas. Isabel despertó con aquel olor y, por un instante, se sintió transportada a la cocina de su abuela. Los domingos siempre olía así cuando preparaba algo especial para la familia. Al bajar, encontró a Ana junto a la estufa, como si aquella casa fuera la suya. «Buenos días», saludó Ana con amabilidad mientras manejaba la tortilla dorada en la sartén. «¿No las he despertado? En el campo madrugo siempre, el día comienza al amanecer». «En absoluto», respondió avergonzada Isabel. «Pero usted es nuestra invitada, ¿por qué se molesta?» «¿Molestias?», exclamó Ana con un gesto natural y elegante. «Me encanta cocinar. Además, quería hacer algo agradable para la familia de nuestra hija». Isabel se sentó a la mesa observando los movimientos de Ana. Todo era fácil y espontáneo, la masa caía en círculos perfectos, las tortillas salían uniformes y doradas. Sobre la mesa ya lucían mermeladas y miel en tarros exquisitamente decorados, más propios de una obra de arte que de un envase común. ¿De dónde sacó esos tarros tan bonitos?, preguntó Isabel, admirando la delicada pintura en el vidrio. «Los traje conmigo», sonrió Ana. «Es nuestra mermelada casera de guayaba y papaya. La miel la compramos a un apicultor vecino, es especial, de pradera mixta. Y yo misma pinté los frascos». «¿Usted pintó?», se asombró Isabel. «Sí, es mi pequeño pasatiempo», respondió Ana con modestia. «Las largas tardes de invierno hay que ocuparlas con algo manual. A José le gusta tallar madera y a mí la pintura en cristal». Cuando los demás bajaron a desayunar, la mesa parecía de fiesta. Junto a las tortillas había tortas, frutas frescas e incluso un pequeño ramo de flores silvestres en un jarrón sencillo. «Madre mía, Ana», exclamó Diego al ver aquel festín. «¿Por qué tanta ceremonia? Estamos acostumbrados a desayunos sencillos». «Ningún esfuerzo», replicó ella escandalizada. «Solo quise consentirlos con comida casera de verdad. En la ciudad debe ser raro saborear algo hecho con alma». Eleonora contemplaba a su madre con abierta admiración. En una noche Ana había logrado convertir aquel apartamento frío y lujoso en un hogar acogedor, perfumado de pan casero y vibrante de calidez familiar. «Mamá, está delicioso», dijo probando la tortilla. «Nunca las hacías así en casa». «Lo hacía, hija, pero creciste y dejaste de notar mi cocina», rió Ana. «Los hijos siempre creen que los padres dejan de aprender cuando se independizan». «¿Y esta mermelada?», preguntó Isabel untando una tortilla con la pulpa de guayaba. «Tiene un sabor muy especial, familiar, pero con matices nuevos. El secreto es un toque de lima y hierbabuena fresca», explicó Ana sirviéndote aromático. «La receta me la dio mi suegra. Ella siempre decía que el secreto de una buena mermelada no está en la cantidad de azúcar, sino en el amor y el alma que pones en el proceso de preparación». «Interesante filosofía», observó Diego, y en su voz se escuchó auténtica curiosidad.
En mi familia había muchas filosofías de vida como esa, dijo Ana, sentándose a la mesa. La madre de mi marido fue una mujer extraordinaria. Solía decir que una persona no es bella por su aspecto o su ropa, sino por el bien que deja en los corazones de los demás. Isabel sintió que aquellas palabras sencillas pero sabias resonaban en su alma con un eco incómodo. ¿Y qué deja ella en el corazón de las personas? ¿Miedo a no alcanzar sus estándares? ¿Antipatía? ¿El deseo de terminar pronto la visita y salir corriendo? Muy sabias palabras, murmuró ella, sin esperarlo. Sí, prosiguió Ana, era una mujer culta, profesora de lengua y literatura españolas. De ella aprendí a amar los libros y a ver la belleza en lo sencillo. Siempre decía que los libros son puentes entre personas de diferentes épocas, culturas y capas sociales. ¿Y usted fue profesora alguna vez?, preguntó Diego con interés. Ana vaciló un instante y José le lanzó una mirada rápida de advertencia que Isabel no pasó por alto. No respondió al fin, removiendo despacio la miel en el té. Tuve otra profesión, pero fue hace mucho tiempo, en otra vida. ¿Cuál?, inquirió Eleonora, dándose cuenta de que sabía muy poco del pasado de sus padres. Trabajé en un instituto de investigación, contestó Ana con serenidad, aunque en su voz surgieron matices nuevos. Me ocupaba de bioquímica de plantas. Defendí mi tesis sobre el efecto de diversos oligoelementos en el crecimiento y desarrollo de cultivos agrícolas. Se hizo un silencio absoluto. Isabel quedó paralizada con la taza en la mano, Diego abrió la boca en señal de sorpresa, y Eleonora miraba a su madre como si la viera por primera vez. Mamá, susurró, nunca me lo habías contado. ¿Para qué, hija? Se encogió de hombros Ana. Fue en otra vida, en otro mundo. No me avergüenzo de cultivar verduras y llevar el hogar. ¿Y por qué dejó la ciencia? No pudo evitar preguntar Isabel, sintiendo cómo se desmoronaban todas sus certezas. Doctorado, carrera prometedora. Ana guardó silencio largo rato, revolviendo la miel en el té. En esa pausa se podía palpar el peso de recuerdos dolorosos. La vida puso sus condiciones, dijo al fin, en voz más baja. Tenía un hermano mayor, Andrés. Murió en un accidente de coche con 28 años, a 5 minutos andando del instituto donde trabajaba. En la cocina reinó un silencio tan profundo que solo se oía el tic-tac del reloj y la respiración de quienes esperaban la continuación. Después comprendí que la carrera, el título, el reconocimiento, las publicaciones, todo eso se vacía de sentido si te falta lo más importante, prosiguió Ana sin levantar la mirada. José y yo decidimos mudarnos al campo, lejos de ese lugar y de aquellos recuerdos. ¿Y sabes qué? Alzó la vista, firme, y miró a Isabel. Nunca me he arrepentido de esa decisión. Mamá Eleonora se levantó y abrazó a Ana, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué nunca me hablaste de Andrés? Ni sabía que tenías un hermano. ¿Para qué infligirte el dolor de un recuerdo que no viviste?, respondió Ana acariciando el cabello de su hija. José y yo guardamos su memoria en nuestros corazones, a ti solo queremos darte alegría y amor. José se levantó en silencio, tomó la mano de su esposa y la apretó. En ese gesto había toda una historia de amor, dolor compartido y apoyo mutuo. Pero mis conocimientos científicos no se han perdido, continuó Ana, con tono más animado. Ahora los aplico en la práctica, en la vida real. Mi bioquímica me ayuda a cultivar las mejores verduras y frutas de la región. Por eso sus tomates y pepinos saben tan increíbles, dijo Diego, y por primera vez sonó en él un respeto profundo. No solo por eso, rió Ana. El secreto principal es cultivarlos con verdadero cariño. Las plantas, como las personas, perciben sutilmente el trato que reciben. Isabel escuchaba, sintiendo que algo cambiaba en su interior. Aquella mujer había elegido dejar la ciencia y la carrera para emprender una vida nueva, plena y con otro sentido. Había pasado por un dolor que habría roto a mucha gente, pero encontró fuerzas no solo para sobrevivir, sino para crear una existencia feliz y con propósito. Ana, dijo Isabel con cautela, ¿no echa de menos la investigación, a sus colegas, los descubrimientos? ¿Sabes?, respondió Ana pensativa, mirando por la ventana. Cuando salgo a mi huerto y veo cómo crecen mis plantas, cómo maduran los frutos y la tierra responde agradecida al cuidado, entiendo que practico la verdadera ciencia, no en un laboratorio, sino al aire libre, y sus resultados no solo se estudian, sino que se comen. Pero no es lo mismo que la investigación seria, objetó Isabel. ¿Y qué entiende usted por lo mismo?, preguntó Ana con calma y genuino interés.
Si la ciencia es la búsqueda constante de la verdad, el conocimiento del mundo y el afán de aportar algo útil a la humanidad, entonces hago ciencia cada día. Mi laboratorio es el campo, y mis resultados son comestibles. Diego escuchaba con atención, y en su mirada había algo que Eleonora no veía desde hacía mucho, un respeto sincero por quien tenía enfrente. ¿Y qué le parece que Eleonora se casara con un chico de ciudad?, preguntó de pronto. ¿No le preocupa que esté lejos de ustedes? Nos alegra de verdad que nuestra hija encontrara el amor, respondió José, al fin participando en la conversación. El lugar donde viva alguien, grande ciudad o pequeño pueblo, no importa, lo esencial es su esencia. ¿Y yo, qué tipo de persona soy para ustedes?, inquirió Diego con una sonrisa auténtica. Un hombre bueno, contestó Ana sin dudar. Se nota en tus ojos y en la forma de hablar de los demás. Aún necesitas fortalecer el carácter, pero eso lo aprende uno con la vida. Diego se sonrojó, pero no se ofendió por la franqueza. No había en sus palabras rastro de malicia, sino solo la verdad maternal y el afecto. ¿Y usted qué opina de nuestra relación?, muy suavemente preguntó Isabel. ¿De mi relación con Eleonora? Ana la miró con la misma perspicacia científica con que había analizado experimentos complejos. Creo que ha olvidado una verdad simple pero fundamental, dijo con voz suave y decidida. La felicidad y la armonía familiar no dependen de lo caros que sean los muebles, del nivel educativo de los padres o del dinero de la cuenta bancaria. El bienestar en el hogar radica en algo, la capacidad de respetarse y valorarse sinceramente unos a otros. Pero deberían existir estándares o criterios aceptados, comenzó a decir Isabel, titubeante. Por supuesto que sí, asintió Ana. La honestidad, la sinceridad, la bondad, la disposición a ayudar al prójimo, el respeto a los mayores, el amor desinteresado a los hijos, esos son los verdaderos y eternos estándares de la convivencia humana. Todo lo demás, objetos caros, una educación de prestigio, relaciones en altas esferas, son meros decorados que pueden embellecer la vida, pero nunca sustituirán lo fundamental. Eleonora escuchaba a su madre y notaba cómo algo profundo cambiaba en su interior. Durante toda esta semana tortuosa se había esforzado por encajar en esa imagen de esposa perfecta de un hombre adinerado, y de pronto entendió con claridad que el verdadero valor y la dignidad de una persona se miden por criterios muy distintos y mucho más importantes. Mamá, dijo ella, en voz baja pero sincera, gracias. ¿Por qué, hija mía? Por mostrarme en quien debo sentirme realmente orgullosa en esta vida. Ana esbozó esa sonrisa especial de madre y le acarició el cabello con ternura, tal como lo hacía cuando Eleonora era niña. Siempre fuiste una chica muy inteligente y sensible, Eleonora. A veces solo necesitamos que nos lo recuerden. Isabel se levantó de la mesa y recorrió la cocina despacio, intentando ordenar sus pensamientos y emociones. Todo lo que había escuchado en aquel desayuno familiar estaba derribando sus ideas de años sobre el mundo, las personas y lo que en verdad importa. Aquella mujer sencilla del campo resultó ser una persona altamente instruida, doctora en ciencias, que eligió voluntariamente otro camino. Una mujer que sobrevivió a una tragedia terrible y halló fuerzas para construir una vida nueva y plena de sentido. Una persona que mide los valores de la vida no por el saldo bancario, sino por la profundidad y la sinceridad de las relaciones humanas. Ana, dijo ella, deteniéndose junto a la ventana sin mirarla, ¿puedo hacerle una pregunta muy personal? Claro, pregunta lo que desees. ¿Y usted, qué piensa de mí? Se instaló entonces un silencio cargado. Ana terminó su té con calma y apoyó la taza en el platillo. Creo que usted es una mujer profundamente infeliz, respondió sin alterarse, pero cada palabra cayó como un veredicto. Ha construido toda su vida en aparentar ser mejor, más alta, más importante que los demás, y eso le ha robado por completo la capacidad de simplemente ser feliz. Esas palabras fueron una bofetada, pero Isabel no se indignó ni se enfadó. En el fondo sabía que era la verdad, dura e implacable. ¿Y ahora qué debo hacer?, susurró, casi sin oírse. Empezar a vivir de verdad, contestó Ana con simpleza y sabiduría. Dejar de representar el papel que le impusieron y tratar de ser usted misma. El domingo avanzaba hacia la noche con un crepúsculo suave, tiñendo el cielo de tonos rosas y dorados. En la sala solo una lámpara encendida creaba un ambiente íntimo para una charla seria. Isabel se sentó en su sillón favorito, pero por primera vez en años se sintió incómoda, como si aquel asiento le perteneciera a otra persona.
Ana dijo cuando los hombres se retiraron a la terraza a comentar el diseño del jardín y Eleonora se ocupó de los platos. ¿Puedo hablar con usted a solas? Por supuesto, respondió ella, dejando el libro que leía. Te escucho. Isabel se levantó y anduvo unos pasos, reuniendo el valor. En esos 2 días su mundo había dado tal giro que se sentía perdida en su propia casa. Quiero disculparme, empezó por fin, junto a la ventana, por mis palabras, mi comportamiento, por cómo me he dirigido a Eleonora y a usted. ¿Qué fue lo que la hizo cambiar de opinión?, preguntó Ana sin un ápice de triunfo. Usted, contestó Isabel con honestidad. He creído siempre que sabía distinguir a la gente digna de la indigna. Pensaba que la educación, el dinero y el estatus eran la medida del valor de una persona. ¿Y qué ha comprendido ahora? Isabel giró hacia ella, con el rostro de quien recibe una revelación dolorosa. Que era ciega y tonta, que la verdadera nobleza no se compra ni se hereda, que puedes vivir en el lujo toda la vida y permanecer pobre de espíritu. Está siendo demasiado dura consigo misma, dijo Ana con suavidad. No, no es dureza, es honestidad, respondió Isabel sentándose frente a ella. Por primera vez en años, estoy siendo honesta conmigo misma. ¿Sabe qué me ha impresionado más de usted? Que, teniendo tanto que enorgullecerse, no presume de ello. Y yo, sin méritos más allá de un matrimonio afortunado, fingía ser aristócrata. Ana miró atentamente su rostro, leyendo un sincero arrepentimiento. Cuénteme de usted, pidió. La auténtica, no esa máscara que ha mostrado. Isabel suspiró hondo y se reclinó en el sillón. Crecí en una familia normal. Mi padre era ingeniero, mi madre bibliotecaria. Nada extraordinario, clase media, pero había calor y cariño. Soñaba con ser pintora, dibujaba y hasta ingresé en una escuela de arte. ¿Y qué pasó? Conocí a mi futuro marido. Era mayor, exitoso, de familia rica. Su madre también me desdeñó. ¿Sabe lo que hice? ¿Qué? En lugar de demostrarle con hechos que estaba equivocada, decidí ser como ella. Dejé la pintura, perdí el contacto con mis amigos de siempre, cambié mi forma de hablar. Ana escuchaba en silencio, comprendiendo el dolor que costaba a Isabel aquel reconocimiento. ¿Y fue feliz?, preguntó. Creí que sí. Mi esposo prosperaba, subíamos en la escala social, tuvimos esta casa, estatus, relaciones. Me sentía ganadora. ¿Cuándo se dio cuenta de que era una ilusión? Isabel guardó silencio largo, con lágrimas asomando en sus ojos. Cuando mi esposo murió de un infarto repentino, y me quedé sola en este hermoso vacío. ¿Sabe qué me impactó en el funeral? Que vinieron muy pocas personas, y hablaban no de su bondad, sino de sus conexiones y su dinero. Nadie dijo que fuera buena ni que lo recordaría con cariño. ¿Y entonces comprendió? Que vivimos persiguiendo sombras y perdimos lo auténtico, pero ya era demasiado tarde para cambiarlo todo. Ana se levantó y se sentó al borde del sillón junto a Isabel. Nunca es tarde para empezar a vivir de verdad, le dijo con ternura. Usted aún no es una mujer mayor. Tiene un hijo y una nuera que sinceramente desea acercarse a usted. ¿Pero cómo?, susurró Isabel. ¿Cómo empezar de nuevo cuando todo está ya tan asentado? Un día a la vez, dijo Ana. Un acto a la vez. Como se aprende a caminar después de una lesión, despacio, con cuidado, pero con perseverancia. En ese momento entró Eleonora en la sala, trayendo una bandeja con té. Perdón por interrumpir, dijo, pero pensé que querríais un poco de té. Isabel miró a su nuera con otros ojos. Qué hermosa era, no con la frialdad que crean los salones caros, sino con una belleza viva y natural, y que atenta, esforzándose por agradar incluso a quien la había herido. Eleonora, dijo Isabel, y su voz adquirió un matiz nuevo, siéntate con nosotras. Tengo algo que decirte. Eleonora se acomodó en el sofá, preparándose para más reproches. Quiero pedirte perdón, comenzó Isabel, y aquellas palabras le costaron. Por todos estos días, por mi comportamiento, por haberte hecho sufrir. Eleonora abrió la boca, sorprendida. Estuve equivocada, completamente equivocada. Eres una mujer maravillosa y Diego tuvo mucha suerte al casarse contigo. Y yo, simplemente olvidé lo que significa ser humana. Isabel, intentó decir Eleonora, pero su suegra alzó la mano para detenerla. Déjame acabar. Sé que unas palabras no reparan lo que ya pasó, pero quiero que sepas que me esforzaré por ser mejor. Por ti, por Diego, por mí misma. A los ojos de Eleonora acudieron lágrimas, pero esta vez eran de alivio, no de dolor.
Gracias, susurró. Significa muchísimo para mí. Y ahora cuéntame de tus padres, pidió Isabel. No lo que creí yo, sino como son en realidad. Entonces Eleonora habló de su padre, capaz de arreglar cualquier cosa, con esas manos de oro. Habló de su madre, que lee en voz alta las noches de invierno, y de cómo su hogar siempre está abierto a quien necesita ayuda. De su vida modesta pero digna, sin humillar ni mendigar. Me enseñaron lo esencial, concluyó Eleonora, que la felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Gente sabia, dijo Isabel, y me avergüenzo de lo que pensé de ellos. En ese momento entraron Diego y José, comentando animadamente los planes para la terraza. ¿Ya resolvimos todos los problemas del mundo?, preguntó Diego con una sonrisa, pero al ver el semblante serio de todos se contuvo. Bueno, hemos resuelto algo más importante, dijo Isabel. Hemos decidido ser una familia. Diego miró a su esposa y luego a su madre, consternado. Mamá, hijo, necesito decirte algo. Me equivoqué con Eleonora y sus padres. Total, catastróficamente me equivoqué. Pero tú decías. Olvida lo que dije. Decía tonterías. Ahora escúchame bien, tienes una esposa maravillosa y unos suegros extraordinarios. Y si no los valoras, eres idiota. José soltó una risita. Vaya giro, comentó. Yo ya me preparaba para otra batalla. No más batallas. Intervino Ana con firmeza. Somos familia. Y las familias se apoyan, no se pelean. Exacto, apoyó Isabel. Y quiero proponer algo. Ana, José, veníos a vivir con nosotros. Esta casa es demasiado grande para tres, y yo tengo mucho que aprender de vosotros. ¿En serio?, se asombró José. Más que en serio. Tengo dinero, conexiones, recursos. Vosotros tenéis lo que a mí me falta, sabiduría, bondad y la habilidad de ver lo verdaderamente valioso. Unamos nuestras fuerzas. Ana y José se miraron. Tenemos que pensarlo, dijo Ana. Es una gran decisión. Claro, pensadlo, respondió Isabel. Pero sabed que sois bienvenidos aquí, no como criados, sino como miembros de pleno derecho de la familia. Eleonora contemplaba aquello casi como un milagro. Aquella mañana temía cada palabra de su suegra, y ahora veía cómo invitaba a sus padres a vivir con ellos. Diego, dijo Isabel al hijo, ¿qué opinas de esta propuesta? Creo que es la mejor idea que has tenido, mamá, contestó él con sinceridad, abrazando a su mujer. Entonces está decidido, sonrió Isabel. Mañana comenzamos una vida nueva, todos juntos. Y fuera, la ciudad se sumergía en el sueño, sin imaginar que en aquel piso acababa de ocurrir un verdadero milagro. Gente de mundos distintos se había encontrado y comprendido. Y resultó que los mundos no son tan distintos cuando se basan en el amor y el respeto mutuo. ¿Sabéis qué es lo más sorprendente?, dijo Ana, mirando por la ventana las luces del anochecer. Que buscamos la felicidad lejos, cuando estaba aquí, en esta habitación, en nuestra capacidad de perdonarnos y acogernos unos a otros. Y todos asintieron, sabiendo que ella tenía razón.